Bueno, está vinculado al tema, lo que tenemos ganas de charlar con Hugo Yasky, diputado nacional, secretario general de la CTA de los Trabajadores. Hugo, Pablo Caruso, Luis Pagini, Gerinesto Restivo, en Que Vuelvan las Ideas saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes a todo el equipo, un gusto. Gracias, Hugo. A ver, nos parecía que todo lo que está pasando alrededor de aerolíneas, si querés, nos limitamos a los últimos episodios de intercargo, permite observar analizar la mirada estratégica de los gremios frente a un gobierno que avanza de esta manera. Es decir, la hipótesis sería esta: el gobierno generando conflictos, intentando escalar los conflictos, los gremios defendiéndose con las herramientas que tienen. Frente a esa escalada del conflicto, el gobierno avanza y pareciera tener legitimidad para dos cosas. Primero, por ejemplo, para decidir de buenas a primeras que elimina una empresa o que o que cierra una empresa estatal o lo que fuera. Y por otra parte, para decirle en conferencia de prensa a los trabajadores, a los referentes gremiales, que son terroristas sindicales, que son secuestradores, que tienen a la gente de rehén. En esta escena te queríamos preguntar, con tu experiencia sindical, con tu experiencia gremial, de conducción gremial, los gremios están entre la espada y la pared, porque evidentemente sienten que quizá hay poca solidaridad intersindical, que un sector de la sociedad, aunque nunca se subió a un avión, acompaña al gobierno en esa embestida. ¿Cómo estás viendo esta escena, Hugo? Sí, creo que recordemos que Milei es un admirador de Margaret Thatcher. Sí. Y Margaret Thatcher tuvo un conflicto con los mineros que lo convirtió en un caso testigo y que le permitió quebrarle el espinazo al gremio más fuerte y con eso tener una política que puso a la defensiva al resto del movimiento sindical. Menem... ¿Puedo hacer, perdóname, sí. ¿puedo hacer una breve acotación? No sé si es casualidad o no, pero vos sabés que me llamó la atención hoy, abrí Infobae y encontré una nota de Alberto Amato que recuerda exactamente esto que contás, porque se cumplen 30 años, si no me equivoco. Dice, historias, dice, la huelga minera en Gran Bretaña del 84, el mayor triunfo político de Margaret Thatcher y la derrota de los sindicatos. No sé si es casualidad o no, si alguien dijo... Casualidad. Bueno, o no lo sé. No. Pero aparece esta nota en Infobae escrita por Alberto Amato. Perdóname, Hugo. Sí. No, es así. Y Menem, recordemos cómo quebró dos resistencias que hubo, que fueron una con una resistencia que se generó contra la conducción del gremio, en el caso de los ferroviarios, y fue aquella frase, ramal que para, ramal que cierra. Y después la de los telefónicos, esta vez con la dirigencia tratando de pelear en soledad una lucha que fue heroica, la de los trabajadores telefónicos, también derrotados. Milei está buscando un conflicto que le permita remontar un partido que lo viene perdiendo frente al movimiento sindical y al movimiento social en la Argentina. Porque recordemos las grandes movilizaciones de este año, recordemos que no pudo hacer de alguna manera que el sindicalismo sacara bandera blanca de rendición. Hay un sector al que lo arrastró a la mesa del diálogo, pero la mayoría de los dirigentes del movimiento sindical argentino saben que con este gobierno no hay nada para dialogar. Y el conflicto con los jubilados, que concitó la convocatoria de una parte del sindicalismo, el de los universitarios, esas grandes marchas, están siendo de alguna manera las señales claras de que no logró quebrarle el espinazo al movimiento sindical, que en todo caso lo que está logrando es generar una especie de meseta entre conflicto y conflicto. Lo hizo después del gran paro de la CGT, lo volvió a hacer después de la gran movilización que se generó
en respuesta por el tema de los jubilados, lo volvió a hacer con los universitarios, pero no logra quebrar al movimiento sindical y al movimiento social, y eso es preocupante para ellos, porque la gran pregunta que todos los días le siguen haciendo, cada vez que van a la FMI, cada vez que van a algún cónclave empresario financiero fuera de la Argentina, es si van a poder realmente sostener este nivel de ajuste, este nivel de violencia. Violencia me refiero a la quita de derechos, a la destrucción del salario, al crecimiento de la indigencia, del hambre. Y entonces Milei busca desesperadamente un conflicto y eligió este porque no tiene nada para perder, según él. Porque si la empresa se hace pedazos, me refiero a Aerolíneas Argentinas, puede tener el justificativo para desguazarla, para venderla, para hacer los negociados que ellos buscan. Es decir, yo creo que el resto no les importa. Vos fíjate que este es uno de los 8 países más extenso en términos territoriales del mundo. Y de esos 8, medido por densidad de población, creo que somos el 4º. Esto significa que tenemos grandes distancias entre poblaciones que muchas veces, si no fuera porque hay una línea de bandera que elige volar a lugares donde no es rentable volar, y esa ecuación es de hierro, ninguna empresa privada hace beneficencia, no vienen en la Argentina a hacer filantropía y a favorecer la conectividad, vienen a hacer negocio, y donde no hay negocios no vuelan. Eso no les interesa al gobierno, y es clave tener una línea de bandera en un país con las extensiones que tiene la nuestra. Yo te lo digo, cuando yo viajo a la Patagonia, para hacer una reunión en la que se junten, por ejemplo, la CTA de una provincia patagónica, tenemos que estar 1 día y medio, cuando las condiciones climáticas lo permiten, por las extensiones que hay que recorrer. Pero esto al gobierno no le interesa, y una gran parte de la población lo desconoce. Por eso, ¿qué han hecho? Un torniquete con la paritaria. Vos fíjate, un gremio que hace 1 año y medio nomás era uno de los que tenían los 5 mejores salarios del país, hoy está entre los que menos ganan. Hoy tenés salarios de 500.000, de 600.000 y de 700.000 pesos en el gremio que está más, castigado por el conflicto, que es APA, con esa acusación de terrorismo, con esas imágenes de militarización del aeropuerto, que además hace que el gobierno escupa contra el viento, porque esas fotos recorren el mundo, y que aunque para Patricia Bullrich sea como el sueño del pibe ver que los milicos están por todos lados en el aeropuerto, para mucha gente que está fuera del país dice, no, algo funciona mal en la Argentina, algo está funcionando mal. Claro, para que la Policía de Seguridad Aeroportuaria reparta las valijas, algo no está bien. Sí, claro, para que tengas... A ver, Hugo, déjame, es muy interesante lo que nos decís, el enfoque. Me impactó que vayas a buscar la historia de Margaret Thatcher y los mineros en la década del 80, que justo ella en una nota en Infobae, y que tu hipótesis es, o tu lectura es, el gobierno está buscando un conflicto que le permita quebrar el espinazo a los sindicatos y a los movimientos sociales. Déjame hacerte una pregunta previa. Sí. Porque el reclamo de las bases es que los sindicatos hagan más. Claro. Entonces ahí hay una primera pregunta. ¿Por qué decís que no se quebró? Porque la lectura de muchos espacios puede ser, pero ya están quebrados. Hay sectores de la CGT que van al diálogo, si con las cosas que han ocurrido se le tiene demasiada paciencia. Ayúdanos a entender por qué vos decís que los sindicatos vienen ganando, porque la percepción de un montón de gente es que no. No es que vienen ganando, pues si hubiésemos podido quebrar esta arrasadora tendencia a sacarle a los que menos tienen para darle a los que más tienen, pues es lo que está pasando, ¿no? No es que hay indigencia y punto, no, hay indigencia y concentración de la riqueza. Cuando la gente tiene que dejar de comer para pagar las tarifas,
los dueños de las empresas que cobran esas tarifas se están enriqueciendo por demás. Sí, hay transferencia de ingresos. Brutal. Para decir que el sindicalismo está ganando, eso se tendría que haber revertido, o al menos se tendría que haber llegado a un punto intermedio. No lo digo en ese sentido, lo digo en el sentido de que no pudieron quebrar al movimiento sindical. Ahora, dentro de poco, va a haber nuevamente una convocatoria grande del movimiento sindical. Se está gestando, se está discutiendo. Es verdad, son iniciativas que no logramos sostener con la intensidad y con la continuidad que la arrasadora política de Milei estaría pidiendo a gritos. Pero es cierto que no pudieron entrar con los lanzallamas a los sindicatos, que es lo que ellos quieren. En la frase de Macri hace una semana, yo dije a los empresarios, les voy a cortar el pasto bien cortito y ustedes entren a jugar a la cancha. Y después dijo, ahora que lo veo a Milei me doy cuenta que no era cortarlo el pasto cortito. Había que meter la pala de punta y sacar las raíces. Eso es lo que quieren hacer y no pudieron. Y para ellos eso es preocupante, porque a medida que pasa el tiempo y no logren entrar con los lanzallamas a los sindicatos y sacar a los dirigentes sindicales y vaciar los sindicatos como ellos quisieran, porque eso es lo que le están pidiendo desde afuera, porque si no este programa de ajuste brutal no es sustentable en el tiempo. Que no haya sucedido eso es lo que yo digo, es lo que todavía hace que la resistencia de los sindicatos sea motivo de preocupación para Milei y sobre todo para esas multinacionales que están atrás de él, que son las que conocen las historias y saben cómo son efímeras algunas palabras y algún frenesí, como el que estamos viendo en estos días alrededor de la Casa Rosada, en la Casa Rosada. Hugo. Sí. Hugo, ¿qué tal? Luis Pablo Giniger. Quiero preguntarte en primer lugar por eso que mencionás, ¿no? Lo que se está armando, en qué consistiría, si es una movilización, si es un paro. Por supuesto, preguntarte si eso incluye o no a la conducción de la CGT. Y en todo caso, ¿qué nos podés contar en términos de reagrupamiento sindical, ¿no? Porque nosotros también vemos, damos cuenta incluso de que, bueno, hay sindicatos, incluso centrales, que tienen una orientación más confrontativa, más combativa, y otros que no, digamos por lo menos que no. ¿Cómo estás viendo este panorama? Y preguntarte en concreto por lo que mencionaste. Está habiendo en este momento un reagrupamiento del movimiento sindical. Y está habiendo, se está avanzando en la construcción de un bloque social que haga que el movimiento sindical no quede solo en la pelea. No solamente el movimiento sindical, el movimiento estudiantil y universitario, los jubilados, cualquier sujeto de estos que representan demandas sentidas por la sociedad, si queda solo, está en situación de ser derrotado, si queda aislado. Hoy hay un intento de reagrupar al movimiento sindical que quiere dar la pelea porque lo que estamos viviendo en la Argentina es incompatible con un país que tenga un mínimo nivel de justicia social y esto significa la conformación de una articulación en la que va a haber gremios de la CGT, de la CTA, pero también otros sectores, desde el empresariado pyme a los movimientos sociales, el estudiantado universitario y otros. Pero incluida, o sea, ¿sería una nueva central de trabajadores? No, sería un bloque social, una articulación social. Una multisectorial. Algo así, sí. Como fue el encuentro de Rosario, alguna cuestión así al comienzo del kirchnerismo, digamos.
ese sí, sería como fue en su momento el Frente Nacional, claro, que el Frenapo. Las políticas del menemismo, pero no quiero avanzar más porque esto está, te diría, ya en el momento de concreción y no me quiero... Nosotros somos uno más de todos los que estamos participando. Estás entusiasmado, con ganas de contarlo, pero prudente porque, sí, bueno, tiene sus pasos. Ok, está bien. Sí. Bueno, pero es una muy interesante novedad, digamos, ¿no? Porque te estaba por decir eso. Los jubilados van todos los miércoles, lo fajan, no hay miércoles que no lo fajen. Los sindicatos aeroportuarios están peleando en soledad y como viendo qué pasa. Pero Sí, está bien. Imagínate, son además el principal sindicato aeroportuario, APA, el más castigado. Sí, sí. Que las cosas que hemos visto en estos días han sido terribles. Forma parte de nuestra central, es el secretario adjunto nuestro. Estamos todos los días con ese tema. Pero bueno, yo sé que a veces los tiempos de quienes, digamos, sienten la indignación de no poder llegar a fin de mes cuando tenían salarios que hace 1 año y medio le permitían holgadamente hacerlo, la demanda de ir a pelear, a veces, digamos, genera situaciones en las que es como, viste, como cuando se usa la fuerza del adversario. A veces el gobierno espera que vos te lances a un conflicto porque ellos saben que tienen la posibilidad de quebrarte, así, de manera que... A ver, quiero unir las piezas. Nos está diciendo algo muy importante, Hugo Yasky, muy importante, atención. Está con las restricciones de quien está formando parte de algo que se está gestando, pero por supuesto no puede adelantar más de lo que le corresponde. Esto entiendo, Hugo. Pero, porque yo antes te iba a preguntar, es cierto que no han quebrado el movimiento obrero, decías vos, y yo te decía, bueno, pero pará porque la pérdida salarial es un montón. ¿En qué momento no se está perdiendo? Entonces es como si hasta acá se estuviera aguantando los trapos. Si, en términos futbolísticos estás parado a la defensiva, y si vas de contragolpe te llenan la canasta, porque el gobierno está esperando que vos vayas. Uno podría decir, las acciones de los gremios de intercargo de los últimos días de alguna manera le han dado legitimidad al gobierno para avanzar como avanzó. Vos lo que nos está diciendo es, se está gestando algo para pasar a la ofensiva, pero con una mirada más estratégica. Tratar de no ir, como el gobierno quiere, de a uno al escenario de conflicto que te van a dibujar. Bien. Porque lo van a hacer con la universidad, lo van a hacer con los docentes, con la CETERA, lo van a hacer con los gremios aeronáuticos, después le va a tocar el turno a los camioneros, es decir, ellos les conviene que la pelea para liquidar a los gremios sea de a uno, es decir, van eligiendo ellos el tiempo. Nosotros tenemos que ser inteligentes. Es inevitable ir al conflicto cuando no te dan paritaria, porque vos no le podés decir a la gente, no, esperen que 1 año más, es decir, cuando vos no podés llenar la heladera, cuando ya no podés endeudarte más para pagar las cuentas que tenés pendientes, no hay razones que valgan, y eso se entiende perfectamente. Pero nosotros tenemos la obligación de elegir cómo y en qué momento damos la pelea. Cuando salimos con los universitarios, ahí fuimos todos. Ahora, hay que pegar y salir, porque si vos te quedás en un cuerpo a cuerpo, golpe por golpe, hoy llevamos la de perder. Hugo, gracias, y por supuesto quedamos atentos a ver cuáles son. Estamos hablando de cuánto tiempo para novedades. Somos periodistas, ¿qué vas a hacer, Hugo? Sí, no. Además. Estamos hablando de quizás de la próxima semana. Un abrazo grande, Hugo, gracias. Abrazo. Hugo Yasky. Bueno, clavó sí, novedad, Hugo Yasky, ¿eh? La verdad que sí.